Buenos días, ingeniera Carmen Bayas. Soy el alumno Gabriel Andrés Ordóñez Carrión y a continuación voy a dar mi exposición del tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, para empezar, tenemos que empezar diciendo una introducción de lo que es la Brexit. Para empezar, el Brexit es un proceso mediante el cual el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Eh, Esto fue un evento que redefinió su relación con Europa y con todo el mundo. Fue como el boom. Este movimiento se originó tras un referéndum en junio del año 2016, donde el 51,9% votaron a favor de salir, ¿no? El Reino Unido oficializó su salida el 31 de enero del año 2020, entrando así un periodo de transición del mismo año. Este cambio impactó áreas claves como lo fue el comercio, la migración y hasta la misma legislación, generando así nuevas oportunidades y desafíos en ambas partes y condiciones. El contexto histórico. Desde el 1973, el Reino Unido fue miembro de la Unión Europea, pero el escepticismo hacia lo que fueron las políticas europeas y también las preocupaciones sobre la soberanía llevaron al referéndum del 2016, donde el 51,9% votaron por abandonar la Unión Europea, como ya lo había mencionado. Las motivaciones para el Reino Unido. El Reino Unido decidió abandonar lo que fue la Unión Europea para poder impulsar por varias motivaciones claves, esenciales. Una de ellas fue la que destacó lo que es el deseo de poder recuperar su propia soberanía nacional, tomando decisiones políticas y económicas sin depender de instituciones europeas. Quisieron independizarse, por decirlo así. También pesó la intención de establecer un control mucho más estricto sobre lo que es la inmigración, restringiendo libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. Además, existía una percepción de las que las contribuyentes británicas al presupuesto de la Unión Europea eran excesivas, lo que generó un debate sobre los beneficios reales de la membresía. Por último, cabe recalcar que muchos ciudadanos buscaban preservar una identidad británica, que como por decir, que sean únicos, diferentes al resto, ¿no? Sean distintos, distintos hacia una mayor integración europea. ¿Por qué la soberanía importa? Para el Reino Unido, la soberanía representa lo que es la capacidad de tomar de decisiones autónomas, sin la influencia de instituciones externas. En el contexto del Brexit, esto significaba recuperar el control sobre áreas claves como lo son las leyes, lo son las políticas comerciales y lo que son las fronteras. Muchos británicos consideraban que pertenecer a la Unión Europea podían implicar mucho más autoridad a Bruselas, especialmente en decisiones que afectaban directamente al país. Al salir de la Unión Europea, buscaban reafirmar su independencia, fortaleciendo su identidad nacional, retomando el control total sobre su destino político y económico. Las negociaciones de salida, lo que son acuerdos y desafíos. Las negociaciones del Brexit eh, comenzaron, digamos, después de que el Reino Unido activara el artículo 50 del Tratado de Lisboa en marzo del 2017, en el cual así inició un proceso de 2 años para poder definir los términos de su salida de la Unión Europea. Este proceso estuvo marcado por una serie de desafíos complejos, ya que las dos partes tuvieron que abordar una amplia gama de cuestiones políticas, sociales, económicas,
que así afectaban a ambos lados. Uno de los primeros y más fáciles temas fue lo que es la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, ya que así se convirtió en un punto crítico la necesidad de evitar una frontera física que pudiera reavivar tensiones históricas en la isla de Irlanda, obligó a negociar soluciones que garantizan el libre movimiento de personas y bienes. Lo que es el impacto económico. La salida del Reino Unido de la Unión Europea tuvo efectos significativos en lo que fue su economía, especialmente en lo que eran las finanzas y el comercio. El comercio con la Unión Europea disminuyó bastante debido a la imposición de aranceles, controles fronterizos y nuevas normativas, afectando a sectores claves como la automoción, la agricultura, la pesca, la ganadería. Además, el Reino Unido experimentó una caída en la inversión extranjera, ya que muchas empresas decidieron trasladar sus operaciones fuera del país ante la incertidumbre sobre el acceso al mercado europeo. La devaluación de la libra esterlina también tuvo un impacto muy fuerte, ya que aumentaron los costos de importación y presionó a lo que fue la inflación. El impacto social. La salida del Reino Unido de la Unión Europea tuvo consecuencias significativas, por decirlo así. Uno de los efectos uno de los efectos más inmediatos fue lo que era la incertidumbre sobre los derechos de los ciudadanos europeos que vivían en el Reino Unido y viceversa, lo que generó así preocupaciones sobre el estatus legal y el acceso a servicios como la salud y la educación. La polarización política creció con un aumento de tensiones entre quienes apoyaban lo que era el Brexit y quienes estaban en su contra, afectando la cohesión social. Además, la reducción de la inmigración debido a nuevas políticas migratorias en las cuales impactaron lo que era la disponibilidad de la mano de obra de sectores claves como la salud, agricultura y la construcción, donde crearon mucha escasez personal y aún así aumentaron la presión sobre los servicios públicos. Relaciones con la Unión Europea. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las relaciones entre ambas han sido significativas, modificadas, marcando una nueva era de cooperación y divergencia. Aunque el Acuerdo de Comercio y Cooperación del 2020 permitió mantener relaciones comerciales sin aranceles, sin cuotas, el Reino Unido ya no forma parte de este mercado, ni de la Unión Aduanera de la Unión Europea, lo que ha introducido nuevas barreras burocráticas, controles aduaneros y regulaciones adicionales. Las relaciones comerciales se han visto afectadas por la necesidad de cumplir con normas y regulaciones diferentes, lo que ha generado retrasos, costos adicionales para las empresas que operan entre ambas regiones. Algunos sectores como la pesca y la automoción han experimentado dificultades debido a las nuevas reglas. En cuanto a la inmigración, el Reino Unido ha implementado un sistema de inmigración basado en puntos en los cuales ha reducido bastante la llegada de trabajadores de la Unión Europea, mientras que los ciudadanos británicos ya no tienen la libertad de moverse ni de trabajar en países de la Unión Europea sin restricciones. Bueno, como conclusión de este tema que es muy interesante, pude aprender bastante de aquello, que antes no tenía mucho conocimiento. Podemos decir que el Brexit ha transformado profundamente la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, con efectos duraderos en diversas áreas, aunque el acuerdo comercial alcanzado en el año 2020 permitió mantener relaciones comerciales. Las nuevas barreras y regulaciones han generado desafíos significativos, especialmente y sobre todo en lo que es el comercio y la movilidad laboral.
A largo plazo, las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea seguirán evolucionando. Ambos lados enfrentarán lo que es la necesidad de adaptarse a una nueva dinámica de cooperación, basada en acuerdos que aborden cuestiones claves como el comercio, la seguridad y la política exterior. Sin embargo, el Brexit marca un punto de no retorno que ha redefinido la política económica, perdón, la política y la economía del Reino Unido, con implicaciones que seguirán desarrollándose en los próximos siguientes años. Y eso fue todo por el día de hoy, y muchas gracias por haberme escuchado. Chao.